Profesor Rey, a lo largo de su trayectoria usted ha recopilado información y memorias que han sido fundamentales para reconstruir la historia local. Si tuviésemos que contarla, destacando 5 personajes y momentos claves, ¿cuáles no podrían faltar? Bueno, sin duda alguna que hacer un ejercicio de 5 personajes entre hombres y mujeres es muy poco, pero sí creo que en esta plaza precisamente se significan 2 de esos personajes que a mi juicio no pueden faltar. En primer lugar está la casa donde nació José María Campos Serrano, que fue presidente de Colombia a finales del siglo XIX y que fue el que firmó la Constitución de 1886. El segundo personaje que no debe faltar es Luis Capella Toledo, también en el siglo XIX, que estuvo en la Constitución de 1864 en Río Negro y estuvo en la Constitución de 1886. Él fue, además de político, fue un escritor, periodista, hizo creo que un libro maravilloso que se llama Leyendas Históricas. El otro personaje que no puede faltar es dentro de la literatura. Aquí en esta casa nació Gregorio Castañeda Aragón. Gregorio Castañeda Aragón es conocido como el poeta del mar. Es decir, en el mundo de la literatura se conoce a Gregorio Castañeda, Gregorio Castañeda por su producción alrededor de la poesía dedicada al mar. Un cuarto personaje importantísimo que a veces desconocemos en la ciudad de Santa Marta es Honorio Alarcón. Honorio Alarcón fue uno de los mejores pianistas en el siglo XIX, hijo de José Concepción Alarcón, que era riohachero, pero Honorio nació en Santa Marta. Estuvo preparándose en Europa, en Viena, París, en Alemania, en varias ciudades de Alemania. Fue reconocido como el gran virtuoso del piano colombiano. Y por supuesto, creo que en el siglo XX yo destacaría una mujer. Fíjate que una mujer también dentro de la literatura, que aunque no vive aquí en Santa Marta, vive en Valledupar, es vallenata. Se llama Rita Fernández. Samaria, vive en Valledupar, tiene el corazón vallenato, por decirlo de alguna manera. Le hizo el himno de la ciudad de Valledupar, pero ella es Samaria. Ella fue de las primeras mujeres que interpretó o ejecutó el acordeón, porque ella organizó aquí en Santa Marta un grupo de música de puras mujeres que se llamaban Las Universitarias. Por allá en el final del 68, ella fue invitada con su grupo a cantar precisamente al primer festival de acordeón en Valledupar. Entonces yo destaco a Rita porque Rita es una mujer encantadora, es una gran compositora, tiene un disco, además de los discos que seguramente ustedes han bailado en el vallenato, tiene un disco maravilloso que cantó Fruco hace mucho rato, que se llama Son del Tren. Es una salsa muy bella y que nos hace pensar en que ese tren que atravesaba la ciudad desde la zona bananera vive en ese canto de Rita Fernández. Yo destaco esas 5 personas, pueden haber muchas, puede estar el señor Bastida que vino, puede estar el señor Bolívar que murió, pero yo creo que esos son los 5 para mí. A propósito de esta conmemoración, ¿qué papel han jugado el arte, las expresiones populares y las tradiciones para formar la identidad samaria? Bien interesante lo que me preguntas, porque realmente la cultura, ¿cierto?, es la que ha forjado que esta ciudad tenga una identidad alrededor de las tradiciones culturales, pero esas tradiciones culturales no es solamente bailar o tocar tambor, también es la tradición de la alimentación, ¿cierto? La cocina tradicional de los samarios siempre ha sido en relación con el mar. El mar te da a ti pescado de mar, ¿cierto? Pero en Santa Marta hay una condición posiblemente única en estos sectores y es que aquí se da mucho el bonito. Entonces, el arroz de bonito, el salpicón de bonito han sido como la cocina tradicional nuestra que identifica el samario. Con ello, pues, el sancocho de jurel y ahora, en el siglo XX, digamos, para acá, porque antes no,
en el siglo XX el mote de guineo, que le llaman cayeye, pero que es mote de guineo. Entonces, esa alimentación te da una identidad. Ahora tenemos unos elementos clave, que es la música. La música samaria, en primer momento, estaba inspirada en el piano. Los samarios eran una ciudad de muchos pianos. Se habló de que en Santa Marta habían hasta 700 pianos en algún momento y que era posible que en todas las casas donde había uno o dos pianos, por lo menos una o dos personas sabían tocar piano. Eso quiere decir que era una ciudad con una música bastante culta, ¿verdad? Pero además tenemos la música popular expresada en la tambora. Si hay algo que identifique al samario desde el punto de vista de los sectores populares, es la llamada música de tambora, pero la tambora samaria, a diferencia de la tambora de los pueblos del río, que tiene un toque diferente. Bueno, eso habría que discutir otras cosas, perdón. Y lo otro que a mí me parece que es que Santa Marta ha sido bastante visitada por poetas, por músicos, por pintores, que han dejado plasmado en sus textos, en su poesía, en su literatura, lo que es la ciudad. Y por eso el arte, la cultura está allí, ¿verdad?, aportándole a la identidad de esta hermosa ciudad. En su opinión, ¿cómo deberíamos usar esta conmemoración de los 500 años para sembrar un compromiso a la memoria colectiva y a la identidad samaria? ¿Cuál es ese mensaje? Sin duda alguna, la conmemoración de estos 500 años debe ser aprovechada por la institucionalidad, por la sociedad civil, por el Estado en general, por los gremios, ¿verdad?, por los intelectuales, la academia, para que en conjunto tratemos de hacer de la ciudad un espacio más agradable para futuro. En este sentido, es importante entender que aquí, además de los nativos indígenas que vivían desde hacía mucho tiempo, llegaron los castellanos cristianos, que después se les ha llamado españoles. Estos castellanos trajeron sus tradiciones y en medio de esas tradiciones también llegaron acompañando a personas negras que aquí esclavizaron porque no eran esclavos en África. Y esas personas negras que traen aquí a América y esclavizadas van a formar, en los documentos históricos que he estado revisando, una configuración histórico-cultural que nos refleja que no somos ni nativos totalmente, ni africanos totalmente, y mucho menos españoles. Por más blanquito que sean uno, el otro más oscurito, el otro menos oscurito, somos una trietnia, ¿verdad?, donde están las tres sangres reunidas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué somos tan alegres? ¿Por qué nos gusta la música de tambor? ¿Por qué bailamos el zambapalo o bailamos bullerengue? ¿Por qué bailamos mapalé? Por los tambores negros. Entonces, ahí se siente África, ¿verdad? Nuestros nativos tenían tambores, pero era un tambor más suave, ¿verdad? Y por eso lo que acompaña fundamentalmente va a ser la gaita. Entonces la cumbia es mucho más cadenciosa, por eso la cumbia es nativa, ¿verdad? Es más cadenciosa, la mujer más elegante, el que va coqueteando es el hombre. Pero eso es para solamente mostrarte cómo, ¿verdad?, debemos aprovechar para saber que negros, indios y blancos hemos aportado a lo que hoy somos los samarios, o lo que somos los colombianos en general. Entonces a mí me parece que debemos aprovechar para entendernos mejor, para conocernos mejor. Y una cosa que sí recomiendo a todos, estudiantes, a todos, es leer más sobre la ciudad, sobre la historia de la ciudad, porque se han montado lo que llamaríamos, como dicen en el argot popular, unos paquitos, ¿verdad?, unos cómics, ¿cierto?, de la historia de Santa Marta, que no corresponde a esa historia, sino que ha sido lo que hemos llamado la historia dominguera. Esas personas que se sientan aquí en la catedral, aquí en la escalinata de la catedral, un domingo y comienzan a hablar de, por aquí pasó Bolívar, por aquí estaba Santander. Nada de eso es cierto.
porque evidentemente no lo es. ¿Dónde está el documento que diga? Entonces nos acostumbramos a una historia oral muy bien contada, pero sin fundamentación teórica ni documental. Nosotros los historiadores lo que queremos es que se sepa, que se conozca la historia de la ciudad con rigor, y para eso necesitamos la documentación histórica que está en el archivo de la diócesis, en el archivo del Magdalena, en el Archivo General de la Nación y el Archivo de India, de tal manera que hay documentos para revisar y poder entender la ciudad y también entender el futuro. Y desde este maravilloso espacio de la ciudad de Santa Marta, donde se converge demasiada historia, desde la Catedral de Santa Marta, queremos darle las gracias al profesor Edgar Rey Sinin por compartirnos sus saberes sobre la historia y la conmemoración de los 500 años. No, a ustedes, muy complacido y siempre a la orden. Me parece que entre más difundamos la historia de esta ciudad y su cultura, estaremos haciendo por ella muchas cosas.